Hermanos, estudiando la Escritura como todos los domingos. La serie se titula Doctrinas Extrañas. Por ahí está en la pantalla el póster con el que hemos identificado esta serie. Acostumbramos cada mes y medio, cada mes, dar una serie nueva, y siempre estamos tratando, hermanos, de ir actualizando ahí, ¿verdad? En el fanpage de la iglesia también con estos pósters, y son de bendición para tener más claro lo que estamos hablando. Por favor, si es tan amable, Gálatas capítulo 5 versículo 13. Gálatas 5:13. Regáleme un minutito en pie. Gloria a Dios. Nuestra serie Doctrinas Extrañas. Ya estamos terminando, hoy es el tema número 5. Vamos a ver si damos un tema más, 2 temas más, no sé bien todavía, pero no se preocupe, que no importa cuántos sean, siempre tratamos que los temas sean de bendición para todos. Gálatas capítulo 5 verso 13 dice la palabra del Señor: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La parte que quiero resaltar de este verso es la que dice: a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Amén. El día de hoy vamos a hablar bajo el tema libertinaje en la iglesia. Ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Por favor, ayúdeme a orar, que Dios tome el control de todo. Amén. Padre, te damos gracias en este momento y encomendamos este tiempo en tus manos, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos dirijas, que nos des sabiduría, entendimiento, y que a través de estas enseñanzas, Padre, en la iglesia podamos corregir, podamos tener una doctrina sana, corregir lo deficiente. Y el tema el día de hoy, que nos hace un llamado directo a nuestras vidas, a vivir una vida en temor, una vida en santificación, apartándonos de todo aquello que a ti no te agrada, Señor. En Cristo Jesús, amén. ¿Puede sentarse? Bueno, la semana pasada, hermanos, no sé si se recuerdan, aquellos que tienen buena memoria, dicen memoria de elefante, no sé a qué se deba, de dónde salió esa expresión, pero estuvimos hablando, hermano, acerca de el legalismo la semana pasada. Dijimos, hermanos, que cuando las iglesias cristianas no entienden bien las doctrinas de la gracia, que son las doctrinas por las cuales la iglesia existe, suceden dos cosas. Un extremo es irse al legalismo y el otro extremo es irse al libertinaje. La semana pasada hablamos de legalismo, el día de hoy vamos a hablar de libertinaje. El que quiera empaparse un poco más del tema de la semana pasada lo puede ver. Para eso estamos grabando las predicaciones, hermano, para que todos podamos verlas hasta 2 veces si es necesario, y también para que podamos compartirlas con alguien más, porque hay personas que muchas veces tienen muchas dudas, muchas preguntas sobre la escritura. ¿Okay? El legalismo, hermano, tuerce la gracia tratando de enseñarle a las personas cristianas que la salvación hay que retenerla, que ya fue recibida por gracia, pero que ahora es trabajo de cada creyente retenerla por medio ya sea de rituales espirituales o por medio de obras que cada persona pueda hacer para retener la salvación. Ese es un extremo. Pero fíjese, hermano, este extremo tan peligroso, hermano, que es el libertinaje, que es el otro. El libertinaje usa la gracia para enseñar de alguna forma a la iglesia, a los hermanos, que ya somos salvos por gracia y que por lo tanto ahora se vale hacer de todo en nuestra vida.
Entonces, si ve, los dos extremos están errados, porque el primero te trata de enseñar a retener la salvación con tus propias obras de justicia, cosa que no se puede hacer. Pero el otro extremo te dice que puedes hacer lo que quieras, porque al cabo y al fin la salvación es por gracia y tú ya eres salvo en el Señor. Lo que se le olvida, hermano, a estos dos extremos es que cuando nosotros dejamos de ser esclavos del pecado, porque ahora venimos a conocer la verdad, y la verdad dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libres. Libres, pero no para vivir como queremos. Nos hace libres del pecado para ahora vivir según los estándares que Cristo marca para nosotros, sus hijos. ¿Y dónde están escritos? En la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Ok? Vamos a ver la definición de libertinaje. Por favor, si me hacen favor de poner ahí una lámina que trajimos. Mire, dice libertino. Fíjese lo que significa libertino. Del latín libertinus, que puede definirse como aquella persona que no tiene límites. Una persona libertina es una persona que no tiene límites ni inhibiciones. Hace lo que le viene en gana o lo que quiere hacer. Ahora, entendemos que las personas que no conocen de Dios sean libertinos, porque obviamente no son nacidos de nuevo y no tienen el temor del Señor en su corazón. El problema está cuando un cristiano es libertino, cuando un cristiano no tiene límites y rebasa los límites de la gracia de Dios, abusando de la gracia y abusando de la libertad cristiana y viviendo una vida pecaminosa. En la Real Academia Española de la Lengua, este diccionario, mire cómo define el libertinaje. Dice, es el desenfreno en las obras o en las palabras. El libertinaje está asociado a las violaciones morales y a la falta de respeto a lo espiritual o a lo religioso. Entonces dice que es un desenfreno, o sea, es gente, por un lado, en el latín dice que es alguien que no tiene límites, rebasa los límites. Y por otro lado, en la Real Academia de la Lengua Española dice que es alguien que no tiene freno. Es decir, no solamente rebasa el límite, sino que se pasa y no le pone freno a sus acciones, a sus palabras, a su conducta. Nada le remuerde la conciencia. Generalmente cuando hablamos de la palabra libertino, se nos viene a la mente un hombre así, ¿verdad? Que está fumando, tomando, tiene una mujer sentada en una pierna, otra en otra pierna, sentado en una mesa echando barajas y apostando y maldiciendo a todos los que están en la mesa. Por lo general, la sociedad en general, eso es lo que entendemos por una persona libertina. Ese hombre no debería estar apostando el dinero ahí, sino guardándolo para sus hijos. No debería estar con dos mujeres ahí porque tiene esposa. No debería de estar ahí consumiendo vicios que lo único que están haciendo es dañando su cuerpo. Pero a él no le importa, él no tiene límites y él no tiene freno. Y la esposa, si le dice algo, la golpea y le dice, tú no vas a decir qué hacer. Y si los hijos le dicen algo, papá, no hagas eso a mí, tú no me mandas, chamaco, mira, quítate de mi presencia. O sea, nadie le puede decir a esa persona, no tiene límites y no tiene freno. Es una persona libertina. ¿Ok? Vamos a analizar un poco el texto, hermano, ahí en Gálatas 5:13. Léalo una vez más, leámoslo una vez más. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Hasta ahí lo vamos a leer. Vamos a dejar pendiente la otra partecita que está ahí. ¿Ok? En el primer siglo, hermano, los cristianos recién convertidos cayeron en uno de estos dos extremos. Por un lado, el grupo legalista quería obligar a los cristianos recién convertidos a circuncidarse y a guardar un montón de normas y leyes para retener la salvación. Pero por otro lado, un grupo libertino les estaba enseñando, se metió mucho esa filosofía, hermano, gnóstica dentro de la iglesia, y les estaba enseñando de que
ya son salvos por gracia. Ahora ustedes pueden hacer como ustedes quieran, pueden vivir la vida que ustedes quieran. Era un peligro decirle a los hermanos que eran salvos por gracia si no entendían bien qué era la gracia. Pablo le dice: ustedes fueron llamados a libertad, hermanos, pero no abusen de esa libertad. ¿Qué significa libertad aquí en esta expresión? Libertad aquí en esta expresión significa que fueron salvos no por méritos personales, sino que Dios decidió salvar a estas personas. O sea, la gracia de Dios nos da esa libertad de nosotros ser salvados y ser escogidos por Él. Fuimos salvados en un acto de misericordia, en un acto de amor de parte de Dios. Nosotros no merecíamos la salvación. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es no recibir el castigo merecido. Todos los seres humanos nacimos destituidos de la gloria de Dios y por lo tanto nuestro destino era la perdición eterna. ¿Ok? Dios tuvo misericordia y nos quitó el castigo merecido y nos dio su gracia. Gracia es recibir la salvación no merecida. ¿Ok? Porque somos salvos por gracia, no por justicia. No podemos ser salvos por justicia. Si nosotros le pedimos a Dios que aplique justicia con nosotros, si Dios nos juzgara, hermano, por nuestras obras, todos iríamos al infierno. Porque nuestras obras delante de Dios, ¿qué son? Como trapos de inmundicia, dice su palabra. Así que como cristiano debemos de aprender a orar, porque si nosotros, hermano, nos jactamos delante de Dios en nuestras oraciones diciendo: Señor, mira que yo he sido bueno, mira que yo he tratado de ser justo, mira que esto, tú le estás pidiendo a Dios su justicia. Júzgame por tu justicia. Y si Dios nos juzga por nuestra justicia, lo que vamos a recibir es el juicio merecido. Así que es por gracia. Esa es la libertad de la que el apóstol Pablo estaba hablando. Una libertad en donde Dios los escogió. No tuvieron que hacer nada ustedes para poder obtener la salvación. Pero la gracia suele ser torcida por las personas que no han nacido de nuevo y la quieren usar para seguir pecando y decir: soy salvo y sigo pecando, sigo viviendo una vida sin límites y sin freno. El problema, hermano, no es tanto ser pecador, eso no es problema. Todas las personas nacemos siendo pecadores. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es decirnos cristianos y seguir pecando deliberadamente. Ese es el problema. Si usted dice: yo no soy cristiano y usted es pecador, lo entendemos. Pues todos los que no son hijos de Dios practican el pecado por cuanto son hijos del otro. ¿De quién? Dice la primera de Juan: el que practica el pecado es hijo del diablo. O sea, no nos asustamos si alguien practica el pecado y no es cristiano. Eso es lo más normal. Lo que crea conmoción es cuando alguien diciéndose cristiano es libertino. Ese es el problema. Eso es lo que causa shock. Les dice Pablo: solamente, hermanos, que por favor no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahora, fíjese bien, algunos interpretan la gracia de la siguiente manera: si somos libres en la gracia, entonces hagamos lo que querramos, porque somos libres, fuimos llamados a libertad. ¿Y cuál es el error aquí? El error consiste, hermano, en que la gente cree que practicando el pecado es que es libre. No, practicando el pecado es que es esclavo del pecado. Juan 8:32, veámoslo. Veámoslo, hermanos. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de Dios está escrita en la palabra. Esa es la palabra escrita. La verdad de Dios, hermano, es Cristo. Cristo es la palabra viviente, el verbo que se hizo carne. Cuando nosotros tenemos una real conversión en Jesús, nunca más nosotros seguimos siendo iguales. Las personas libertinas, hermano, que viven una vida sin límites, ellos creen que son libres. Ellos ven a un cristiano que el cristiano tiene límites. El cristiano, por muy enojado que está, se pone límite. No puedo maldecirle, pone límite a su lengua. Y por muy decepcionado de la vida que esté y deprimido,
cuando viene la hora de que alguien le ofrece el licor, se pone un límite y dice no. Y el amigo le dice, te vas a sentir mejor, se te va a olvidar el problema por un rato. Pero ese cristiano tiene límites, él dice no. O cuando alguien que sabe que tú antes eras drogadicto viene y te dice, date un pase de droga, hombre, te va a alivianar, mira cómo estás de cansado. Y tú dices no. O sea, el cristiano tiene límites. Entonces, ¿sabe qué piensa el impío? El impío piensa, pobres cristianos, yo soy libre para hacer lo que yo quiera, yo no me pongo límites, yo hablo como quiera, yo tengo las mujeres que quiera, yo trato a los demás como quiera, yo tomo lo que quiera y hago lo que quiera con mi cuerpo, yo sí soy libre. Error, es esclavo del pecado. El que es verdaderamente libre es el que hace la voluntad de Cristo. Y alguien diría, pero pastor, ¿cómo podemos ser libres si estamos allí haciendo todo lo que Cristo dice? Precisamente eso nos hace libres, porque su verdad es la que nos limpia, nos purifica, nos santifica y nos hace libres del pecado. Precisamente ser esclavos de Cristo es lo que nos liberta del pecado. ¿Entiende ese concepto, hermano? ¿Ok? El tema, hermano, de la gracia y de la libertad cristiana, algunos cristianos en algunas iglesias lo malinterpretaron. Por ejemplo, sucedió en Roma. Mire, vaya conmigo a Romanos 5:19, donde a muchos creyentes, por ignorancia y por que muchos falsos maestros habían introducido una doctrina de la gracia es ya suficiente y por lo tanto puedes vivir como quieras, Pablo tuvo que aclararle eso a los hermanos en Roma, que no era así. Romanos 5:19 dice, vamos a leer al 21, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aquí sabemos que la Biblia está hablando de Adán y Cristo. Por la desobediencia de Adán, todos fuimos constituidos pecadores. Pero por la obediencia de Cristo, muchos serán constituidos justos. Esto lo único que significa es que el Padre tomó la justicia de Jesús, la vida justa de Jesús, ¿ok? Y por ese sacrificio, mediante la gracia y por la fe que nosotros tenemos en ese sacrificio, somos salvos, ¿ok? Eso es lo que esa parte significa. Ahora, aquí hay un juego de palabras que si no se estudia bien puede causar confusión, porque dice que así como cuando la ley se introdujo, abundó el pecado. ¿Qué significa eso? Esto no significa que cuando la ley vino, la ley produjo pecado. No, la ley no produjo pecado. La ley lo que vino fue a ponerle nombre al pecado. Eso fue lo que sucedió. Acuérdese, hermano, que aunque antes de la ley, antes que Dios le diera la ley a Moisés, la gente vivía por algunos principios y algunas leyes. Los teólogos dicen que antes que Dios diera la ley a Moisés, la gente vivía por las 9 leyes de Noé, que habían unas leyes que la gente tenía que cumplir. Pero aún así, antes de la ley, o sea, la gente pecaba y la ley no marcaba claramente, estás haciendo esto, por ejemplo, al homicida mataba y no había una ley escrita que trajera la pena para el homicida, para el adúltero, para la hechicera. Fue la ley la que vino a darle nombre al pecado. Entonces, esto lo tenemos que entender así, hermano. No es que la ley produjo el pecado, sino que la ley simplemente señaló el pecado y comenzó a ponerle nombre al pecado. La ley dijo, esto es adulterio, eso es mentira, no mentirás, honra a tu padre y a tu madre, ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Esos preceptos no existían escritos literalmente como cuando Dios se los dio a Moisés. Ahora, la siguiente frase puede causar todavía más confusión. Mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué significa eso? La ley le puso nombre al pecado. El pecado, después de que Dios le dio la ley a Moisés, hermano, Jesús tardó en venir 1500 años.
sea que por 1500 años el pecado estaba ahí y la gente estaba cometiendo pecado. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? 1500 años después de haber dado la ley, dio a Cristo. Eso es la sobreabundancia de la gracia. O sea, la salvación por medio del sacrificio del Señor. Algunos liberales en Roma habían entendido que podemos seguir pecando. Podemos seguir haciendo lo que nosotros querramos. Algunos movimientos habían enseñado a los hermanos de la iglesia que cuando tú pecabas con tu cuerpo, no te contaminaba el espíritu, que tu espíritu ya había sido salvado por la gracia y que por lo tanto lo que tú hicieras en el cuerpo no afectaba tu salvación. Y eso estaba causando muchos problemas. Romanos 6, 1 al 4, por favor. Porque aquí Pablo les aclara a los hermanos, no pueden seguir viviendo como pecadores. Romanos 6 del 1 al 4. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, porque algunos dijeron, ok, si por cuanto abundó el pecado, abundó la gracia, pues pequemos para que abunde más gracia. Y no era así. En ninguna manera, dice Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Esta es una excelente pregunta. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo se muere al pecado? Al pecado se muere cuando nosotros nacemos de nuevo. Somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estamos muertos al pecado. No confunda con la otra frase, muertos en el pecado, que suena muy parecido. Muertos al pecado es que aborrecemos el pecado. Muertos en el pecado es que nos deleitamos en el pecado. El cristiano no debe de estar muerto en el pecado. Los muertos en el pecado son los que todavía no han sido salvados. Esos están muertos en el pecado. El cristiano debe de estar muerto, dígalo conmigo, al pecado. ¿Qué significa eso, muerto al pecado? Es decir, en mis miembros hay dos leyes. La ley del pecado, porque como naturaleza humana tendemos a hacer lo malo, pero en mi cuerpo también está en mi espíritu la ley de Cristo. Y es superior la ley de Cristo. La ley que me lleva a someterme a Cristo, a someter mi carácter a Cristo, mi vocabulario a Cristo, mi matrimonio a Cristo, cómo trato a mis hijos sometido a Cristo, cómo hago mis negocios sometido a Cristo. Por lo tanto, el pecado se debilita, pierde fuerza y la gracia es la que me sostiene. Dice, ¿o no sabéis? Retomemos ahí, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Okay? En su muerte. O sea, la muerte de Cristo de alguna forma afectó nuestra vida. Y eso hace que estemos muertos al pecado. ¿Dónde me quedé? Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, subraye esto, en vida nueva. En vida nueva. Pablo dice, hermanos, ¿cómo es que diciendo que somos cristianos vamos a perseverar en el pecado? Eso no tiene sentido. El pecado se ha vuelto nuestro enemigo. Por cuanto la muerte de Cristo afectó nuestra vida de tal forma que mató al pecado en nosotros. Si fuimos salvados del pecado, ¿cómo podemos perseverar en el pecado? O sea, usted antes que no era cristiano, era borracho, bailarín y apostador, y ahora en Cristo sigue siendo igual. Antes fumaba como tren sin Cristo y ahora fuma como tren pero en Cristo. ¿Qué es eso? O las pasiones, los deseos que cuando usted no era cristiano lo dominaban y usted era un hombre adúltero, mujeriego y veía a una mujer y empezaba a enamorarla faltándole al respeto a su esposa y hoy sigue igual.
Dice Pablo, no, hermanos, no podemos perseverar en el pecado porque nosotros debimos de haber sido ya regenerados. Estamos en un proceso de regeneración por el Espíritu Santo. Y les dice, para cerrar, les dice, andemos en vida nueva. No podemos vivir desagradando a Dios, hermanos. Dice, los que invocan el nombre del Señor, santifíquense, dice la palabra. Santifíquense. Purifíquense, límpiense a ustedes mismos. Ahí esa expresión a ustedes mismos la entendemos en el contexto que es por medio de la gracia, ¿no? Porque nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. A libertad fuimos llamados, pero no a libertinaje. Libres del pecado, esclavos de Cristo. En realidad la expresión cristianos libertinos es una especie de contradicción, porque si es libertino no es cristiano, y si es cristiano no es libertino. ¿Entendió? Cuando usted ve a alguien que es libertino y usted dice, mira al hermano o a la hermana, ¿qué libertino es? A ese hermano o hermana póngale comillas, porque si fuera hermano o hermana no sería libertino, pero si es libertino no es hermano ni hermana. Es como una especie de contradicción cuando decimos, ay, ese cristiano libertino. No, no es cristiano. Porque es que el que nace de nuevo es esclavo de Cristo, aborrece el pecado. Aunque las obras de la carne habitan en nosotros, pero ahora el Espíritu Santo está en nosotros limpiándonos, regenerándonos, para que podamos nosotros con nuestra vida glorificar a Dios. El libertinaje es algo muy peligroso, hermano. Mire, vamos a ver acá, hermanos, en Judas, por favor, vaya conmigo a Judas. Vamos a leer varios versículos donde quiero hablar sobre que nos debemos de cuidar, hermano, en el sentido de no participar con la gente libertina. Aquí en esta carta, hermano, está la postura que los cristianos y que la iglesia debemos asumir contra el libertinaje. Veamos esta postura, Judas 1:3. Vamos a ir estudiándolo verso por verso. Primero el 3. Fíjese, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Ok? Lo que está haciendo Judas es decirle a los hermanos, defendamos los estándares morales, espirituales que como cristianos debemos de vivir. Cuando ustedes vean a alguien en libertinaje, no se hagan partícipe, más bien repréndanlo. ¿No dice la Biblia eso? No dice participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No seas, dice, vencidos por lo malo, sino con el bien venzamos el mal. ¿No dice eso la palabra? La palabra griega para contender aquí es la palabra, hermano, epagonizamai. Significa hacer frente a algo sin tenerle miedo. O sea, lo que Judas le está diciendo a los cristianos es, ante el libertinaje no tengan miedo, hermanos. Pero acuérdense, aquí estamos hablando de cristianos libertinos, porque pues ¿cuándo vamos a ir a corregir a todos los libertinos incrédulos, hermano? Más bien nos veríamos faltos de sabiduría yendo allá a un nightclub y a decirle a los borrachos, arrepiéntate que el diablo te va a llevar. Eso no es que vamos a contender contra los libertinos de allá afuera. Vamos a contender contra los libertinos que están en la iglesia, que parecen cristianos y que pueden arrastrar a otros al libertinaje. Contender significa aquí hacer frente. Pero claro, hermanos, claro, para reprender al libertino uno hay que tener autoridad moral. ¿Cómo voy a ir yo a reprender a alguien si yo soy peor? No, uno debe tener una conducta, hermano, delante del Señor que glorifique a Dios, hermano. Yo cómo voy a ir a decirle a usted, hermano, por favor no sea así, no sea así, si yo soy peor que usted. Por eso el pastor y los ancianos de la iglesia, para poder corregir, disciplinar y aplicar todas estas doctrinas dentro de la iglesia, debemos de vivir una vida correcta delante del Señor. Que moralmente seamos dignos de poder corregir a los que pecan.
Aunque de repente uno se gana enemigos por corregirlos. Uno se gana enemigos, ¿no? Cuando a veces de pastor te toca corregir una actitud libertina en alguien, ya te ganas apodos. No, el pastor es un santurrón. El pastor se cree muy espiritualoide, es muy exagerado. Se vale, hombre, la gracia nos cubre. Y al final, ¿a poco Dios va a tener el valor de condenarme? Si yo soy buen esposo, buen padre, trabajador, lo único que hago es echarme unas chelitas para el calor, pastor, exagere. ¿Sí me entiende? O sea, uno por oponerse, por contender, como Judas manda, uno se gana enemigos, hermano. Se gana uno enemigos. Y hay gente que ya no eres santo de su devoción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toca uno pararse. ¿Y por qué? Porque la Biblia lo manda. Fíjese que aquí manda contender contra los libertinos, contra varios falsos maestros, etc. Veamos el verso 4, mire. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice Judas que en la iglesia se habían metido unas personas encubiertos. ¿Sabe quién es alguien encubierto, no? Es alguien que se mete a un lugar, pero no dice para qué o sea, tiene una doble intención. Por ejemplo, algunas veces el FBI infiltra en una organización delictiva, ya sea una organización que vende droga o una organización que se dedica al robo de carros, meten ahí a alguien, a un infiltrado. Y llega así, ¿verdad? Disfrazado, vestido como ellos, y les dice, oye, consígueme droga y que no sé qué. Pero ese no lleva las intenciones de hacer lo que ellos hacen. Ese lo que lleva la intención es de denunciarlos, que sean arrestados, etcétera. O sea, hay mucha gente que así se mete a la iglesia, infiltrado, encubiertamente. Llega y dice, bendiciones, usa un lenguaje cristiano, bendiciones, hermanos, qué bonita estuvo la alabanza y todo. Y ya después, cuando acaba el culto, te dice, vamos a echarnos unas. ¿Sí? Está encubierto, hermano. Dice que son gente impía. Esta palabra impía es aplicada en el cristianismo. Cada vez que el Nuevo Testamento habla de un impío, habla de un falso cristiano. Un falso cristiano, alguien que profesa ser algo, que usa una máscara pero que no lo es. Y dice que estas personas convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Aquí la palabra libertinaje, mire, le voy a dar otro significado desde el griego. Ya lo vimos desde el latín, desde la lengua de la Real Academia de la Lengua. Fíjese en el griego, es la palabra griega aselgeia y significa darse permiso o licencia para hacer algo prohibido. Eso significa aquí la palabra aselgeia. O sea, yo sé que está mal, pero yo me voy a dar permiso de hacerlo. Entonces, mire cuántos significados. Número 1, es alguien que dice que no tiene límite, rebasa el límite. Es alguien que no tiene freno, vive una vida desenfrenada en un desorden terrible. Y también es alguien que cuando se le presenta hacer algo prohibido, se da permiso. Se le presenta la oportunidad de robarse algo y dice, esta persona ni lo necesita, es rico, y se lo roba. Además, Dios sabe que lo quiero para algo bueno. Hermano, cuando usted se encuentre algo o algo así por ahí, tiene dueño. Ay, Dios me bendijo, dicen. No, que Dios me bendijo ni que nada, hermano. El otro día me llamó un hermano bien asustado, pastor, perdí $400 en la iglesia. Le digo, pues se van a aparecer, le digo. No, yo creo en ustedes, hermano. Y bueno, sí, gracias a Dios aparecieron tirados ahí. Ahí estaban en el lugar donde el hermano los había perdido, 400, 300, no me acuerdo. Yo me asusté, le dije, wow, es mucho dinero, hermano. Amén. No es bendición de Dios, hermano, hay que devolverlo. ¿Sí? El que se da permiso, hermano, es una persona que se da permiso de adulterar. Él dice, mi esposa no me comprende. Dice un dicho por ahí, cuando tengas un amigo secreto, o sea, esto es aplicado a un esposo y esposa casados. Cuando tengas un amigo secreto que sí te comprende, no como tu pareja que no te comprende, en forma sarcástica, felicidades, estás camino al adulterio.
porque ahí se empiezan a remover cosas en el corazón. Cuidadito con los amigos secretos, hermano. Nada de que ahí usted le anda comentando intimidades a gente que usted ni sabe cuáles son sus pretensiones. Las personas que se dan permiso de todo son las personas que dicen: vivamos en unión libre, si Dios sabe que por más que nos hemos querido casar no hemos podido. O sea, se dan permiso. Está el típico cristiano que dice: qué calor hace, Dios sabe que me estoy deshidratando. Unas cervecitas, hermano. Hermanos, todavía se dicen hermanos entre ellos, hermano. Ya tiene el descaro. Se dan permiso. Es un cristiano que dice: la Biblia dice que Dios cambió nuestro lamento en baile, hermano. Pónganme otra cumbia. Vengas, hermana. La hace como pirinola la pobre hermana. O sea, se dan permiso, hermano. Y hasta dicen: a mí nadie me dice qué hacer con mi vida. Que ni venga el pastorcito ahí a decirme qué hacer con mi vida. Hay cristianos que dicen ya enojados: Padre, perdóname. Y empiezan, hermano, con su ametralladora de maldiciones. Ahorita me reconcilio, Señor, cuando acabe de recordarle a el 10 de mayo, decirle de qué se va a morir. Ahorita oro y hago una reconciliación. Y cuando tú le dices así a un maldiciente que va a la iglesia: hermano, no maldiga. Sorry, pastor. Yo no puedo, la verdad, yo no puedo. Dios sabe mi debilidad. No, Dios no sabe tu debilidad. Dios, cuando te juzgue, será severo. Él no te va a decir cuando llegues allá: no, mi hijo, yo sabía todas tus debilidades. Mandé a Cristo a la cruz a morir por ti para que cambiaras, pero yo sé que tus debilidades pueden más que la muerte de Él. ¿Sí me entiende? O sea, porque Cristo murió para que yo dé frutos dignos de arrepentimiento, pero ahora me excuso diciéndole a Dios que Él sabe mis debilidades. O sea, haciendo vano el sacrificio de Jesús. Y ahora un consejo, lo leí de un pastor ahí en el Face y puso un post muy hermoso. Mire, se lo voy a leer. Dice: un verdadero amigo te aleja del mundo y te acerca a Dios. Un verdadero amigo te aleja del mundo y te acerca a Dios. Te dice: no, vas mal. No, hermano, ¿qué está haciendo? No haga eso, pare. Un amigo falso te aleja de Dios y te acerca al mundo. Te dice: hermano, no exagere tanta iglesia, tanto esto, tanta reunión, tanto que no sé qué. Hubo gente que ayer no vino a la reunión, hermano. ¿Qué tal si el comunicado hubiera sido: hermanos, me queda un día de vida porque estoy desahuciado? Pues hubo gente que no le importó, no vinieron. Estoy aprovechando para hacer un reclamo, ¿no? Ve cómo acomodo todo ahí. Vieron ahí el comunicado, hermano. Yo estoy seguro que casi todos lo vieron en su Facebook o lo oyeron acá. A saber qué irá a decir. ¿Qué tal si hubiera sido eso? No, estoy desahuciado, hermanos, me quedan 3 meses. Esta es la fecha que usted no sabría que ya me estoy muriendo. ¿Dónde está la familia en Cristo, hermano? ¿Dónde está la fe en Cristo? El ser una iglesia unida, hermanos en el Señor. ¿Dónde está eso? Algunos le dijeron: ve tú, viejo, ve tú, vieja. Ay, me cuentas. Sí, es triste, hermano. ¿Sabe qué? Tenemos que trabajar, hermanos. Seamos gente que a nuestros hermanos los acercamos a Dios, alejándolos del mundo, no diciéndoles: hermano, vámonos al mundo, que al cabo y al fin por gracia somos salvos. ¿Ok? Dice, hermano, que las actitudes libertinas de la gente en la iglesia que no es cristiana niegan a Dios y niegan al Señor Jesús. O sea, se está dando mal testimonio del Señor, se está poniendo en tela de juicio la obra de Cristo. Cada vez que tú no vives una vida recta e íntegra delante de Dios, las personas asumen que todos los cristianos somos como tú y que seguramente ese Cristo pues no es tan importante, porque mira tú lo que haces. Judas 1:5, las consecuencias del libertinaje. Veamos lo que aquí Judas dice que le pasa a los libertinos, a los pseudo cristianos libertinos. Judas 1:5 dice: mas quiero recordaros. Es una advertencia. Cuando alguien te dice: te recuerdo que,
Sí, por si ya se te está olvidando cómo es Dios. Por si ya te está olvidando su misericordia, sus favores, y que también es un Dios que juzga severamente. Ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Porque usted sabe la historia del Éxodo. Ahí van un montón de rebeldes, hermano, en el grupo, en el pueblo. Dios sacó a todo Israel. Algunos eran israelitas temerosos, la minoría, uno, creo que contados con los dedos de la mano, 2 de la generación que salió a Egipto logró entrar a la tierra prometida. Y la mayoría, hermano, eran murmuradores, idólatras, rebeldes, temerosos, no tenían fe, murmuraban de Moisés. O sea, era terrible, hermano. ¿Y sabe qué hizo Dios? No los dejó entrar. Toda esa generación pereció en el desierto. Entonces Judas le recuerda a los hermanos, mas quiero que recuerden, hermanos, que Dios, aunque los sacó a todos, no todos llegaron. ¿Sabe? Aquí estamos todos, pero todos vamos a llegar allá con el Señor. Esa es la pregunta. $40 años de rebeldía en el desierto. Y estas prédicas, cuando yo doy este tipo de prédicas, la gente sale con esta excusa. Mira, Mateo 7:1, no me juzgue, ¿sí o no? Y lo sacan de contexto. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero ahí Jesús lo que está hablando es de no juzgar hipócritamente. O sea, no juzgues tú cuando tú haces lo mismo, pero hacer juicio justo como Jesús manda, juzgad con justo juicio, es correcto. Discernir, ahí la palabra juzgar es la palabra griega diakrinos, que significa poner en balanza y ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces fíjese de dónde se agarran los cristianos. Pastor, que me juzgue Dios. Fíjese lo mal dicho que está eso, hermano. No, a usted no le conviene que lo juzgue Dios. A usted le conviene que lo juzgue yo para que usted sea corregido. Porque si Dios lo juzga, lo va a mandar al infierno. No sabe el problema en el que se está metiendo. La gente que dice, usted no es nadie para juzgarme, que me juzgue Dios. Le estás pidiendo juicio al que tiene la capacidad de echarte al infierno. Ese juicio es el que te debería de preocupar, no el mío. No porque yo señale tus errores o tus faltas o tus fallas. Eso dale gracias a Dios, porque la preocupación es por tu vida espiritual, por tu bienestar. No le pidas a Dios que te juzgue, te va a ir muy mal. Corrijamos nuestra vida, hermanos. Es más, mire, ni a los ángeles perdonó. Judas 1:6. Ya vimos que a los israelitas ahí, hermano, en Éxodo, en todo el desierto, solo 2 entraron, Josué y Caleb, y la nueva generación. Y los demás muertos en el desierto. Y también, pero por si el pueblo le quedan dudas de que dice, no, pero si eso se lo merecían, entonces viene Judas y dice, bueno, veamos qué le pasó a los ángeles. Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Este pasaje, Judas está haciendo alusión a los ángeles que en Génesis capítulo 6 dice que descendieron a la tierra. Dios no los mandó a hacer eso, sino que empezaron a codiciar a las mujeres. Dice que viendo a las hijas de los hombres que eran hermosas, estos ángeles, hay 2 posturas, ahí usted como usted lo quiera analizar. Estas 2 posturas a mí me parecen las más correctas. La primera postura es que vinieron los ángeles y tuvieron relaciones sexuales con las humanas, ¿no? Directamente ellos. La segunda postura, que suena muy viable, es que poseyeron cuerpos de hombres, o sea, se metieron en cuerpos de hombres y por medio de eso tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Esa es la postura del pastor MacArthur, ¿no? Que poseyeron cuerpos de hombres y tuvieron relaciones con mujeres. Y eso Dios lo vio como un pecado, porque la generación que nacieron como producto de esta relación sexual fueron gente perversa. Nacieron gigantes que eran gente perversa, que mataban, practicaban canibalismo, y había una práctica de pecado abominable. Esa fue la razón por la que vino el diluvio. Dios decidió salvar solo a una familia que no estaba contaminada, ¿ok? Y salvó a la familia de Noé. Pues ¿sabe dónde están esos ángeles que se rebelaron contra Dios haciendo eso? Dice que Dios los tiene, hermano, en prisiones eternas.
y un día serán soltados, dice en los tiempos del juicio del gran día, del juicio del gran día. Ni a los ángeles, o sea, Dios no dice, no, los ángeles son ángeles, ellos pues, ¿verdad? Son seres espirituales, celestiales, y les vamos a dar un chance. No, fueron atados y puestos en prisiones eternas para el juicio del gran día, por no guardar su dignidad de ángeles. Entonces, nosotros como cristianos debemos de guardar nuestra dignidad como cristianos, hermano. Ya déjese de andar ahí, hermano, a medias tintas. Ya déjese de vivir un evangelio ahí, hermano, que no brilla. Un evangelio todo diluido. De un cristianismo que a veces yo veo que cosas que la gente hace que yo digo, Dios mío, pero Padre Santo, a veces me siento como Moisés, Señor. No más que yo al revés, ¿verdad? Porque Moisés decía, no mandes fuego. Y yo al revés. Algunos entendieron. Bueno, si no quieres tener problemas con Jesús, el juez, ponte a cuentas con Jesús el Salvador. Vamos a Judas 1:7, hermano. Vamos a ver qué hace Dios con los libertinos, como esos israelitas en el Éxodo, o esos ángeles en el Génesis. Dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estos pasajes algunas personas creen, hermano, que son mitología. Eso es mitología bíblica. Los excavadores, hermano, y las búsquedas de los excavadores han demostrado que se encuentra un lugar con estas ruinas, con estos restos, con suficiente evidencia científica, escuche, para respaldar este pasaje que está en la Biblia. Que un día estas ciudades de Sodoma y Gomorra rebalsaron la copa de la ira de Dios, y Dios hizo que lloviera azufre y fuego sobre estas ciudades, destruyendo a casi todos. Solamente una familia se libró. ¿Todo por qué? Por el pecado. Y los puso, dice, como ejemplo para otras naciones. Ahora, aquí le voy a dar una enseñanza, hermano. Escuche. En Sodoma y Gomorra, hermano, no el 100% de la población eran homosexuales o lesbianas. Habían algunos que no eran. No era que el 100% en cada casa todos eran homosexuales y lesbianas. Entonces, la pregunta aquí es, hermano, ¿por qué Dios destruye a todos? Y la respuesta es, porque la sociedad y la ciudad había condonado ese pecado. O sea, lo habían tolerado y lo habían aceptado. Unos eran homosexuales y lesbianas y los otros no eran, pero decían, está bien, déjenlos, no les digan nada, dejen andar juzgando, hombre, déjenlos con su vida. ¿Sí? Esa fue la actitud que trajo la destrucción sobre todos, menos sobre una familia. Hubo una familia que no condonó ese pecado. Hubo una familia ahí que dijeron, no, eso no está bien, eso no es bueno, no pueden estar haciendo esas prácticas abominables. Dice que dejaron el uso de la mujer. Ahí en donde vemos la expresión vicios contra naturaleza. Había una familia que dijeron no. Esa es la única familia que no condonó el pecado, que Dios lo sacó. Pero si Lot y su familia hubieran dicho, está bien, déjenlos, hombre, que sean homosexuales, pues cada quien su vida, ¿no? Cada quien su tema. También Lot y su familia hubieran sido quemados. ¿Sí? Entonces fíjese aquí, hermano, la iglesia, hermano, no debe condonarle el pecado a nadie. Andar diciendo, no, hermano, usted échela, Dios sabe, no se preocupe, viva como quiera. ¿Por qué? Escuche, si en la iglesia hay libertinos y yo digo que está bien, el mismo pecado que ellos están cometiendo es el mismo pecado que Dios me va a atribuir a mí. O sea, él peca practicándolo y yo peco condonándoselo, diciéndole está bien. Él y yo somos igual de culpables. Entonces el juicio para él y juicio para mí, el mismo. Entonces, hermano, por eso usted debe de entender bíblicamente que como iglesia debemos de creer en una santificación bíblica, predicarla y corregir al libertino para que se convierta y no participar de lo que es desagradable ante Dios. Esa es la razón por la que la iglesia será quitada en el rapto, porque la iglesia no estamos de acuerdo con el pecado. La iglesia no estamos de acuerdo. La verdadera iglesia, pues, la verdadera iglesia bíblica.
una iglesia de Jesucristo, bíblica, con doctrina sana. No estamos de acuerdo con el pecado. Esa es la razón por la que antes que venga el juicio, Dios dice, no, estos no han condonado el pecado y nos quita. ¿Sí? Pero si decimos, está bien, denle, nadie los juzgue, entonces no nos vamos. O sea, para empezar, sería una falsa iglesia la que diga eso. Toda iglesia que condona el pecado es una falsa iglesia. No es una iglesia que tenga las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué le pasa a los que promueven el libertinaje? Judas 1, 8 al 9. Judas 1, 8 al 9. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo, el Señor te reprenda. ¿Ok? Dice, hermano, que hay una serie de falsos maestros que viven en pecado, que es más, enseñan a la gente a pecar, que son gente, dice, que no están bajo autoridad, que blasfeman de todo lo que sea, no tienen ningún temor de Dios. Ahorita abundan las prácticas, hermano, en el cristianismo que son bonitas, pero que no son bíblicas. Por ejemplo, en nombre de la gracia, ahorita hay iglesias homosexuales. En nombre de la gracia, ahorita hay iglesias. El pastor es homosexual y su pareja es un hombre y ambos son homosexuales. ¿En nombre de qué? De la gracia, porque a libertad fuimos llamados en Cristo. En nombre de la gracia, hermano, actualmente hay unos pastores que hacen sus reality shows. Hay un reality show que se llama por ahí Preachers LA, donde los preachers salen, hermano, con sus aretes y de repente cuando se enojan en un argumento maldicen y nada más les tapan con una censura y un beep. Y de repente la esposa hizo algo malo y no es grave y ya me divorcio. En nombre de la gracia se ha metido todo eso a la iglesia y todo eso, hermano, muchos creen que es cristianismo bíblico, que eso es ser cristiano. En nombre de la gracia, hermano, hay muchas prácticas dentro de la iglesia, pero que no son bíblicas y no somos homofóbicos, sino que el pecado que la Biblia señala es el mismo que nosotros señalamos. Judas 1:10. Vemos otro grupo este grupo de maestros que vimos acá son los que viven en pecado, pero veamos unos, hermanos, que son codiciosos, que por codicia promueven el libertinaje. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Okay? Los predicadores que lo único que predican es de dinero, a ellos no les importa cómo tú vivas, eso es secundario. O sea, lo que nos importa es el dinero que tú des y cómo vivas es secundario. Y es al revés. Lo que le debe de importar al predicador es cómo la gente vive, porque la iglesia existe para predicar el evangelio y que demos frutos, hermano. Yo no soy perfecto, hermano. ¿Usted cree que porque yo estoy acá arriba yo soy perfecto? No. Pero he entendido la gracia en su contexto, no para abusar de ella, sino para pedirle cada vez más al Señor que me ayude, que yo no quiero dar mal testimonio de Él. ¿Cuántos de ustedes alguna vez fallan y se equivocan? Todos. Yo también. Y yo cuando fallo y cometo un error, yo me siento miserable. Y lo primero que hago es ponerme de rodillas y hablar con Dios y decir, Señor, bueno, está en mi naturaleza, hay una ley de pecado ahí todavía, hay cosas en nuestra vida que van siendo redimidas poco a poco. ¿Okay? Me refiero no a la salvación, sino a la cuestión de carácter, de cosas, obras de la carne. Yo soy igual que usted en ese sentido. Pero ¿sabe qué? Entender la gracia nos ayuda a vivir un evangelio real, un evangelio verdadero, donde podemos decir que somos cristianos con acciones, no solamente con palabras. Mire, 3 personajes aquí, hermano. Caín. Hay falsos maestros, dice, al estilo Caín. ¿Qué hizo Caín? Mató a Abel. O sea, hay falsos maestros al estilo Caín que lo único que hacen, no tienen amor, no tienen empatía por la humanidad. Lo que hacen es simplemente hacer un trabajo de dañar la obra de Dios.
Y luego el otro, Balaam. ¿Qué hizo Balaam? Dice que enseñó a los hijos de Israel a cometer adulterio, fornicación y a la idolatría. Hay falsos maestros al estilo Balaam. Y Coré se acuerda que un día levantó a 250 personas y llegó hasta donde estaba Moisés y le dijo: estamos hartos, Moisés, que tú nos dirijas. Así que ya nos cansamos. Armó una rebelión dentro del pueblo, empezó a incitar al pueblo a que se regresaran para Egipto. Y el Señor le dijo: bueno, vamos a ver con quién está el Señor. Preparen ustedes sus incensarios, nosotros los nuestros vamos a ofrecer ofrenda a Jehová, a ver de quién la recibe. ¿Y sabe qué pasó? La tierra abrió la boca y se tragó a Coré y a todo su séquito, dice la Biblia, por rebelde. Porque claramente Dios estaba con Moisés, claramente. Las señales fueron impresionantes en Egipto, el mar rojo se abrió y aún así dudaban. Hay mucha gente así también en las iglesias, hermano, al estilo Coré, que es: no, yo no estoy tan seguro que Dios esté con el pastor o con los ancianos. Dios está conmigo, aunque ande viviendo una vida licenciosa, sin límite y en desenfreno. Hermanos, ustedes saben que Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. El pecado es muerte espiritual, nos separa de Dios. Y por último, hermano, otro falso maestro, Judas 1, 12 al 13, ya son los últimos versos de Judas. Dice: estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. La primera expresión, manchas en vuestros agapes. Un agape en el primer siglo, hermano, era una comida que la iglesia celebraba después de celebrar la cena del Señor. Celebraban la cena del Señor y después todos los hermanos se quedaban a un agape, se hacía una comida y toda la gente se quedaba comiendo y conviviendo. Era un ambiente muy lindo, un ambiente muy hermoso. El problema era que unos hermanos, después de tomar la cena del Señor, se iban a pecar. Entonces dice Judas: son como manchas en nuestras reuniones. O sea, como el frijol en el arroz, ¿no? O sea, hey, hermano, pero si apenas yo lo vi tomando la cena en la mesa del Señor, ya está tomando el desayuno en la mesa del diablo. ¿Sí me entiende? Porque la mesa de los demonios, digo esta expresión porque es una expresión bíblica, ¿no? Pablo le dice a los corintios: hey, ¿cómo es posible que participando de la mesa del Señor después estén sentados a la mesa de los demonios? Porque cuando tomamos la cena del Señor aquí en la iglesia, hermano, entendemos que estamos ¿qué? Tomando simbólicamente la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo. Estamos recordando su muerte, anunciando su venida y estamos diciendo que nos conservamos en una fe cristiana para glorificar a Dios. Eso es lo que usted hace cada vez que toma el pan y el vino. Pero ¿cómo es posible que después, ya en la tarde, otro día, ya anda haciendo lo malo? Ya se le salió una mala palabra. Ay, ya se lamenté a mi esposo, pero es que él tiene la culpa. Me saco de quicio con su pasguatés. Ay, Señor, perdóname, yo sé que hoy tomé el vino, tomé el pan, pero es que este esposo que me diste. Y se creen las matriarcas de la casa. Tremendo. Pastor, se me chispoteó. Cálmese, chavo del 8. Se le chispoteó, ¿no? Dice: son manchas en vuestros agapes, dice Judas. Una expresión fuerte. Porque todos tratamos de reunirnos y de llevar una vida cristiana y todo, pero de repente ves cosas que, ¿y esto? ¿Qué más son? Nubes sin agua. Usted sabe que es una nube, ¿no? Una nube se provoca por el ciclo del agua, hay un proceso de evaporación, el vapor sube y ahí arriba hay un proceso de condensación donde las partículas del agua se comienzan a juntar, se comienzan a unir. Pero esas nubes, cuando todavía no están muy unidas por las partículas de H2O, no llueve porque no pesa. Entonces esas nubes, hermanos, son blanquitas así, todas ralitas, con un montón de hoyitos por todos lados, y el aire las hace para allá, las hace para acá porque no pesan. Parece que va a llover, no es canción, ¿ok? Pero no llueve.
Tú dices, ahí viene la nube y nada. Y hasta los campesinos se alegran, allá viene una nube, porque quizás están en tiempo de sequía y no llueve, porque esa nube parece que tiene suficiente agua, pero no tiene suficiente. Hay mucha gente que parece que tiene suficiente de Cristo, pero tiene poquito de Cristo. Esperas que llueva en bendiciones, en benignidad, en bondad, en alegría, en gozo del Señor, y llueve en amargura, en crítica, en malas palabras, en negatividad. Dice Judas que hay mucha gente así, que son nubes sin agua, que un día están arriba, otro día están abajo, un día están aquí, otro día están allá. Son bipolares. Hermano, no deje que sus emociones lo dominen, por favor. ¿Dios nos dio emociones? Sí, pero no para que nos hagan como quieren, ¿no? Ahorita en estos días se ha sentido un ambiente por ahí, ¿verdad? Pesado un poco, hermano, en el país, por lo que está pasando. Siente un ambiente así como que el aire se puede cortar con navaja, un ambiente pesado. Por la política, por la policía, por la migración y todo. Hay mucha gente, hermano, que es tan débil que se va a comprar un Prozac, pone cortinas negras en su cuarto, apaga el celular, se pone la pijama de Mickey Mouse, no se baña en 15 días, cae en depresión. No, hermanos, nosotros no vivimos por lo que digan nuestras emociones. Nuestras emociones deben de estar sujetas a la espiritualidad que Dios nos ha dado. Que podemos tener momentos de tristezas, claro, somos humanos. De repente uno se pone triste, uno añora su país, uno añora, bueno, muchos no lo añoran porque ya ven que Trump viene con una ley fuerte y no, porque hay gente que pasa añorando su país pero no se quiere ir. ¿Sí o no? Extraño las tortillas de mi país, extraño los tamales de mi país. Algunos dicen, hasta la Coca-Cola en mi país sabe mejor. Sí, es bien fácil, agarre un boleto y se va. Y ya, no va a llorar, ¿sí o no? Somos así como nosotros no nos entendemos muchas veces a nosotros. Pasamos criticando este país, hablando bien de nuestro país, pero no nos vamos, ni nos queremos ir. Nubes sin agua, árboles otoñales. El lenguaje poético que usa aquí Judas es extraordinario, metafórico. Un árbol otoñal es un árbol que obviamente se muere en el otoño. No da fruto, no tiene hoja, está seco, está muerto, dice 2 veces muerto y desarraigado. Las vids dan uvas y los abrojos dan espinas. Usted como cristiano debe dar frutos dignos de arrepentimiento. Deje que el incrédulo dé frutos malos. Nosotros no podemos estar esperando de usted uvas y usted dándonos espinas, ¿sí o no? Esperando algo bueno en usted, esperando que usted sirva en la iglesia allá, esperando que usted sea un buen padre, un buen esposo, esperando que usted sea una persona íntegra que cumple con su horario, dijo a tal hora y llega a tal hora, una persona de una palabra. Nosotros estamos esperando esas uvas y usted nos da espinas. De repente ya se enojó, de repente ya que le pegó a no sé quién, que le pegó a la mujer, que se echó una cerveza, que maldijo, que robó. Pero aquí está la respuesta. Jesús dice en su palabra, no puede el árbol malo dar frutos buenos, ni el árbol bueno dar frutos malos. ¿No será que usted es árbol malo? Digo usted en general, pero no me refiero a nadie en específico. ¿No será que esa es la razón? Ahora, ¿qué pasa con el árbol malo? Ya el hacha está puesta al tronco para ser cortado y lanzado al fuego. Así dice la Biblia. Hermanos, escuche, ¿es bíblico que en la iglesia haya trigo y cizaña? Es bíblico. Pero ¿sabe qué? El trigo será cortado y echado al granero del Señor, y la cizaña será cortada y lanzada al fuego eterno. Es bíblico que haya trigo en la iglesia, que haya cizaña. Está bien, estemos aquí juntos, solamente que tengamos claro algo: nuestro destino es diferente, no es el mismo, no vamos al mismo lugar. ¿Qué más? Dice que también son fieras ondas del mar. Esa expresión fiera da a entender como que alardea. Es como una ola que llega, rompe contra una roca y se ve grande porque hace espuma. Ahí dice que hacen espumarajos. Pero cuando pasa la espuma, ¿dónde está la ola? Se acabó. Hay mucho hermano en la iglesia que es pura espuma. Pura espumita, hermano. Años haciendo espuma y nada, pura espuma.
Hacen alarde. Esta es la gente que hace alarde de ser cristiano y vive de una apariencia, como la nube que aparece que va a llover y no llueve. Ondas del mar. Y por último, son también, dice, estrellas errantes. Sabemos que las estrellas son fijas, pero aquí en lenguaje metafórico se refiere a los cometas o a los meteoritos, que de repente pasa, ¿verdad? Un cometa, un meteorito, y viene encendido, pero conforme va avanzando se va ¿qué? Apagando, hasta que llega un momento en que está muerto y no sirve ya para nada. Hay mucha gente en el cristianismo así. Comienza una carrera cristiana, hermano, como encendido. A medio camino ya tiene media luz, a 3/4, un cuarto de luz, y al final se muere y se apaga. Hermanos, el libertinaje no debe ser practicado por nosotros, porque eso da testimonio que no somos hijos de Dios, pero también no debe de ser tolerado en la iglesia. No debe de ser tolerado en la iglesia. Escuche lo que va a pasar, voy cerrando ya mi conclusión. Si en 20 o 30 años el Señor todavía no ha venido por la iglesia, vamos a ver cosas abominables en la iglesia. Le voy a mencionar unas que ya están sucediendo. Las iglesias libertinas, hermano, para que los jóvenes no se vayan a la discoteca, les trajeron la discoteca a la iglesia. Eso ya está sucediendo. ¿Qué más? Las iglesias libertinas ya tienen dentro de su edificio un área para fumadores. Así que si un hermano ya está cansado, está estresado por el mensaje, se alargó, venga, me voy a echar uno allá. O sea, las iglesias están tratando que la gente esté cómoda con su pecado. Que diga, no, es que no aguanta 2 horas sin fumar, entonces hagámosle un salón para fumadores. Las iglesias libertinas hoy día, hermano, están ya poniendo baños transgénero. Ahora hay baños en las iglesias para, no en todas obviamente, para mujeres, para hombres y transgénero. Las iglesias libertinas, hermano, están casando a personas del mismo sexo en nombre del amor. Si se aman, no los molesten, hombre. Se aman. El amor es de Dios y lo romantizan todo, aunque violen la palabra de Dios. Las iglesias libertinas creen en un Jesús inclusivista, un Jesús que es un Jesús cool, un Jesús que todo lo tolera, que todo lo permite, porque Dios es amor. Es un Jesús buena onda, que Él sabe mi debilidad y Él entiende. Hay muchos pastores que abusan de esto y le dicen a la gente, aquí en esta iglesia le aceptamos como usted venga. Es correcto, pero falta aclararle otra cosa, que cuando nace de nuevo por la palabra, debe vivir una vida que agrade a Dios. Porque esa expresión, le aceptamos como sea, da a entender, yo puedo vivir como yo quiera y ser cristiano. ¿Ok? Entonces, recomendaciones finales, hermano. Termino. Hermanos, la iglesia existe para predicar el evangelio de Jesucristo. El mensaje más importante de la Biblia es la salvación. Es el mensaje más importante de la Biblia. Este mensaje que prediqué hoy, el día de hoy, es un mensaje con reprensión. Es un mensaje, hermano, que nos hace un llamado a meditar sobre nuestra vida. Es un mensaje que nos confronta para ver si somos o no somos. Para eso existe la iglesia. Este es el mensaje bíblico, hermano, un mensaje cristocéntrico. ¿Cuál debe de ser la reacción de los miembros de la iglesia ante estos mensajes? Bueno, decir gracias, hermanos, gracias por predicarnos la verdad. No estar ahí enojado, ay no, ya no soporto, ya no aguanto, voy a traer casco el otro domingo porque es que el pastor nada más ya me agarró de piñata. No, hermano. Ahora fíjese bien, como dice un pastor por ahí y muy sabio, dice, si tú sientes eso, es Dios diciéndote que cambies. O sea, tú mismo te estás reprendiendo a ti mismo. Ay, otra vez, ya va con los fumadores. Mira, yo ni dije tu nombre, tú mismo te marcaste. Ay, ya va el pastor con las mujeres que mandamos al marido. Yo no lo dije, tú misma lo dijiste por ti misma. ¿Sí? Hay unas que hasta cuando llega a ese punto le hacen al marido, cuidadito, dices algo, ¿eh? Y el marido, tss, tss. Los hombres tienen la última palabra en la casa, hermano.
Y debe de ser: sí, mi amor, lo que tú digas. Escuche, hermano, ¿quién es el beneficiado de este mensaje? ¿Yo? No, yo no soy el beneficiado. Yo soy el más perjudicado por predicar esto. ¿Usted sabe lo que me escriben, hermano? Legalista. Una persona me escribió ayer, dice: siga predicando así contra nuestras iglesias. Cada una de sus prédicas, más fuego de Dios en juicio acumula usted sobre la coronilla de su cabeza. Sí, hasta poéticamente. ¿Usted cree que yo soy el beneficiado de predicar estos mensajes? No, el beneficiado es usted. Entonces, ¿por qué se va a enojar con algo que es para su bien? No tiene sentido. Tenemos el deber como ancianos de corregirle, de disciplinarle. Usted, su deber es apartarse del mal y vivir una vida piadosa que agrade al Señor. Vamos a orar.